Hi, my name is Chersea Sánchez and I read the Chapter 15, Blood. Full blood count. In the investigation of blood diseases, the simplest test is a full blood count, FBC. A full blood count measures the following in the sample of blood: the amount of hemoglobin, the number of different cells, red blood cells, erythrocytes, white blood cells, leukocytes, and platelets, thrombocytes, the volume of the cells, and the erythrocyte sedimentation rate, ESR, a measurement of how quickly red blood cells fall to the bottom of the sample of blood. Bien, capítulo 15. Hemograma. En la investigación de las enfermedades de la sangre, un test simple es el hemograma completo, FBC. El hemograma completo mide las siguientes muestras en la sangre: la cantidad de hemoglobina, el número de las diferentes células, o sea, glóbulos rojos, eritrocitos, glóbulos blancos, leucocitos y plaquetas, trombocitos, el volumen de la sangre y la tasa de sedimentación de los eritrocitos, ESR. Es una medida de rapidez en la que los glóbulos rojos caen al fondo de la muestra de sangre. Anemia. Anemia is one of the commonest diseases of the blood. It may be due to bleeding, loss of blood, excessive destruction of red cells, low production, for example, because the diet is lacking or deficient in iron, Fe. A medical student have examined in every patient with a very low level of hemoglobin and is discussing the case with her professor. Professor, what's the most likely diagnosis in this case? Student, most probably carcinoma of the bowel with chronic blood loss. Professor, what's against that that as a diagnosis? Student, well, he hasn't had any change in his bowel habit or lost weight. Professor, what else would you include in the differential diagnosis of severe anemia in a man of this age? Student, he might have leukemia of some sort or aplastic anemia, but that's right. It will be every very unusual. Another case is iron the defense the defensive, but he seemed to have an adequate diet. Professor, okay, now there's other case of anemia which I think is more likely. Student, chronic bleeding ulcer? Professor, yes, that's right. But
What about pernicious anemia? Can you exclude that student? Well, is that none of the typical neurological symptoms like paresthesia, anemia? La anemia es una de las enfermedades más comunes de la sangre y puede deberse a sangrado, pérdida de la sangre, de una destrucción excesiva de los glóbulos rojos y baja producción. Por ejemplo, en caso de una dieta deficiente o en carencia de hierro. Un estudiante de medicina ha examinado a un paciente anciano que tiene con un nivel muy bajo de hemoglobina y disputa el caso con su profesor. El profesor, ¿cuál es el diagnóstico más probable en este caso? Estudiante, muy probablemente carcinoma de intestino con pérdida crónica de sangre. Profesor, ¿y qué hay en contra de cómo eso se diagnostica? Bueno, él no ha tenido ningún cambio en su hábito intestinal ni ha perdido peso. Profesor, ¿qué más incluiría en el diagnóstico diferencial de anemia grave en un hombre de esta edad? Él piensa, eh, él podría tener algún tipo de leucemia o anemia aplásica, pero eso es raro, sería muy inusual. Otro caso sería la deficiencia de hierro, pero parece tener una dieta adecuada. Ok, ahora bien, hay otra causa de anemia que creo que es más probable. Eh, estudiante, la úlcera crónica sangrante. Profesor, sí, correcto. Pero, ¿qué pasa con la anemia perniciosa? ¿Puedes excluirlo? Estudiante, bueno, no tiene ninguno de los típicos síntomas neurológicos como calambres. Pernicious anemia. Jordi Pons, the medical student from Barcelona, has made some language notes in his textbook. Pernicious anemia (PA) is a condition in which there is atrophy of a gastric mucosa with consequent fa- failure of intrinsic factor production and vitamin B12 malabsorption. The onset is insidious with progressively in, increasing symptoms of anemia. Patients are sometimes said to have a lemon-yellow color owing to com- combination of pallor and male jaundice caused by excessive breakdown of hemoglobin because of ineffective red cell production in the bone marrow. A red short-term glossitis is something present. Patient present with symmetrical paresthesia in the fingers and toes, early loss of vibration sense, and progressive whiteness and
Ataxia. The spleen may be palpable. Onset, beginning, insidious, slowly developing, pallor, lack of pallor, lack of color, mild, sight, jaundice, bilirubinemia, breakdown, division into smaller parts, bone marrow, soft tissue in the cavity of bones, symmetrical, each side the same, vibration sense, ability to feel vibrations, progressive, progressive, Conti- continue, the develop, palpable, can be felt with the hand. Okay, anemia perniciosa. Jordi Pons, un estudiante de medicina de Barcelona, ha hecho algunos apuntes de lengua eh, en su libro de texto. Entonces, la anemia perniciosa, PA, es una condición donde hay atrofia de la mucosa gástrica y en consecuencia una falla de la una falla en la producción del factor intrínseco y mala absorción de la vitamina B12. El inicio o comienzo es insidioso con síntomas de anemia que aumentan progresivamente. A veces los pacientes dicen que tienen un color limón amarillo debido a una combinación de palidez e ictericia leve a causa de la descomposición excesiva de la hemoglobina porque hay una producción ineficiente de glóbulos rojos de la médula ósea. A veces esto presenta eh, una lengua adolorida o dolor de lengua, glositis. Los pacientes presentan unos calambres simétricos, parestesia simétrica en los dedos y los pies, que serían los dedos de las manos y los pies. También una pérdida temprana de la sensación de la vibración y progresivamente debilidad y ataxia. El vaso puede ser palpable. Entonces tenemos eh, inicio y comienzo, insidioso, desarrollo lento, pálido, falta de color, suave y leve, ictericia, bilirubinemia, médula ósea, no, descomposición, división en partes más pequeñas, médula ósea, tejido blando de la cavidad de los huesos, simétrico, todo es como de la misma forma o del mismo sentido, sentido de la vibración, habilidad de sentir vibraciones, progresivo, continúa desarrollándose y palpable. Se puede sentir con las manos, con la mano.